Yo diría que una de esas cosas que se repiten con frecuencia es la falta de amor propio. En países... Mi mamá tiene una frase parecida. Sí, ¿qué dice la frase de su mamá? Esas frases coloquiales. El dinero no lo es todo, pero sí quita un poquito los nervios. Uy, sí. Uno de los antidepresivos más potentes que hay, que es el ejercicio, que es el deporte, que es la recreación. Casi que estamos maniatados todo el tiempo a los dispositivos electrónicos y a las pantallas y perdemos de vista lo importante que es salir a dar una caminada. Tal vez hoy en día el recurso más escaso y más valioso en consecuencia sea la atención. 100 pensamientos que tenemos en el día sobre posibles dificultades que vamos a enfrentar no se vuelven realidad ni siquiera 5. Sí. Es decir, el 95% nunca suceden, pero todo el tiempo estamos preparándonos para esos que nunca suceden. Que nunca sucede. Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast de salud con Osvaldo Restrepo. Hoy con un invitado muy especial, viejo amigo, que venía luchando para que hiciera presencia aquí porque tiene mucho que compartir en la esfera de la salud mental, pero lo vamos a ver también incursionando en otros campos, porque este hombre se mueve polifacéticamente de manera extraordinaria. Carlos Andrés, bienvenido a nuestro podcast y gracias por aceptar la invitación. Osvaldo, gracias a vos por invitarme a este podcast y bueno, estamos acá para que conversemos de salud y de otros temas más. Bueno, Carlos, vos tenés, yo no sé cuántos estudios, cuántas especializaciones, en cuántos campos has incursionado. Entonces yo quisiera que hiciéramos un poquito de tu historia, traerla al presente, dónde has estudiado, por dónde has pasado y también en tu vida laboral por dónde has pasado. Sí, cuando yo estaba estudiando en el colegio Osvaldo, que era con los jesuitas en el San Ignacio, me tocó una cosa que se llamaba bachillerato diversificado. Es decir, en 9º grado uno elegía una especialización, por decirlo así, a la cual iba a dedicar el grado 9º, 10º y 11. En el caso del Colegio San Ignacio existía especialización en matemáticas, especialización en biología y especialización en ciencias humanas, que fue la especialización que yo escogí porque siempre había tenido una inquietud, una particularidad por las ciencias sociales como la psicología, la antropología, la economía. Quería saber de eso. Tiempo después me voy a dar cuenta pues, que todas esas cosas están conectadas, es decir, también la matemática, la biología están conectadas con las ciencias humanas, pero en ese momento fue lo que escogí y me siento muy satisfecho de esa escogencia que tuve de momento, porque también pues, lo que tenía en mi cabeza, después de haber vivido con una artista plástica que era mi madre, era dedicarme a algo que pudiera combinar de alguna forma el mundo de la plástica con la economía, y lo más parecido que encontraba en ese momento era la publicidad. De tal forma que el primer pregrado que hago es el de publicidad. Luego, ya trabajando, empecé a trabajar en la publicidad, a asesorar pequeñas empresas, emprendedores. Sentía que me hacía falta algo. Y es ahí cuando me meto a estudiar psicología en la Universidad de Antioquia. También muy interesante, disfruté mucho esos años. Pensé que había sido al revés. ¿Pensaste que había sido primero psicología y después influenciado publicidad? Por tu bachillerato, que había sido primero psicología. Sí, incluso revelo aquí algo que yo no había contado habitualmente en estas entrevistas que me hacen, y es que yo me presenté también a psicología a la Universidad San Buenaventura en ese momento y pasé. También me presenté a economía en la Universidad de AFID y también pasé, pero como tenía en la cabeza que lo que iba a estudiar en principio era publicidad, pues decidí comenzar el camino de la publicidad. No sé qué hubiera pasado si hubiera elegido otro de esos caminos, pero ese fue el camino que elegí con lo que tenía en ese momento. Después hice psicología y más adelante, solo como por un deseo, un gusto, un placer personal, me metí a hacer una especialización en estudios políticos, que disfruté tremendamente. No esperaba disfrutarla tanto. Yo quería aprender un poco sobre el mundo de la geopolítica, de cómo se movía el poder en el mundo, pero la disfruté más allá de lo que había pensado inicialmente.
Y ahora, hace algunos años, terminé esa formación, bueno, digamos como cerrando ese círculo que inicialmente también había empezado cuando me presenté a publicidad, que también me había presentado a economía, hice una maestría en economía, como para tratar de poder explicar un poco algo del comportamiento humano que sigue siendo, la verdad, Osvaldo, para mí, un misterio. ¿Y te has dedicado mucho a ese campo? ¿Lo enseñas? ¿Lo estudias? Sí, lo estudio, lo enseño. He sido profe universitario durante casi 20 años. Primero empecé siendo profe universitario en las materias de publicidad que tenían que ver con el origen de la cultura y con el origen de las artes. Y luego ha sucedido un poco al revés. Ya ahora que soy psicólogo, he dado más clases en psicología relacionadas con el comportamiento del consumidor, o ahora con un campo bien interesante que se abre como para que la psicología y la economía dialoguen, que se llama la economía del comportamiento. Hablar un poco de que esa idea del modelo racional que tiene la economía, de que los seres humanos tomamos decisiones basadas solamente en el principio egoísta de costo-beneficio, pues tiene que ser reevaluado, y tiene que ser reevaluado porque los seres humanos hemos sido moldeados por la evolución para poder sobrevivir, no para tomar decisiones necesariamente eficientes en términos económicos. Y aunque el egoísmo está dentro de esas características, también hay otras características que son importantes, como el altruismo. Y a partir de todo eso, pues se desarrolla este campo de la economía del comportamiento, hablando de un tema que de pronto abordamos ahorita más adelante, que es el de las heurísticas, es decir, como esos atajos mentales que tomamos los seres humanos a la hora de decidir para poder sobrevivir. Qué maravilla. ¿Y a dónde te ha llevado ese mundo de entender el comportamiento humano, y muy específicamente en Colombia, en Latinoamérica? ¿Eso a dónde te ha llevado? ¿Qué podríamos hoy colegir de explicaciones posibles a ese comportamiento humano en esta cultura? Qué buena pregunta, Osvaldo. En principio el recorrido me llevó hacia la empresa, ¿sí? Como a tratar de estudiar el comportamiento del ser humano en términos de consumo, lo que llamábamos psicología del consumidor, donde pues dediqué buena parte de mi vida inicialmente, como dije, asesorando a pymes o a empresarios. Luego, como psicólogo clínico, pues comencé a ver ya algunas particularidades de nuestra cultura, de lo que somos nosotros como colombianos y posiblemente como latinoamericanos, que en términos psicológicos abogamos por la repetición, ¿no es cierto? Como aquello que se está repitiendo permanentemente nos está revelando algo sobre las personas. Y hay algo que se repite con frecuencia, hay cosas que se repiten con frecuencia en nuestro comportamiento en Latinoamérica. Yo diría que una de esas cosas que se repiten con frecuencia es la falta de amor propio. Creo que a pesar de que somos culturas muy alegres, donde digamos que la presencia del arte y la música siempre han estado presentes, también hay una falta de orgullo y de amor propio permanente en la mayoría de los pueblos latinoamericanos. Incluso creo que eso es lo que ha impedido que suceda un fenómeno que en apariencia parece muy natural, que es la integración, pues una integración verdadera entre los pueblos latinoamericanos. Yo recuerdo que yo estuve en Malta, yo me fui ya viejo a Malta a estudiar inglés, no me volví bilingüe como había pensado, pero aprendí mucho. Dentro de las cosas que aprendí es que cuando tomas distancia de la cultura en la que estás, poder ver unas cosas que estando adentro no las ves. Y una de esas tenía que ver con el amor propio. Incluso, a propósito de la integración, muchos compañeros de países que pertenecían en ese momento a la Unión Europea me decían: yo no entiendo por qué Latinoamérica no tiene una sola moneda, por ejemplo, a pesar de que ustedes todos tienen el mismo idioma. Bueno, hablamos españoles un poco distintos, pero digamos que en términos generales nos entendemos. Sí, compartimos una lengua. Pero es como si existiera una intención de que ese amor propio no terminara reflejándose en la cultura de todos los pueblos para poder generar una unidad, ¿no?
y una fuerza, porque indudablemente pues, es distinto la fuerza que puede tener toda Latinoamérica unida, 20 y pico de países, con lo que puede tener 1 o 2 países solamente. Correcto. A mí me interesa mucho el campo del comportamiento en cuanto refleja situaciones que hoy nos preocupan mucho a todos los seres humanos del mundo entero, pero muy especialmente pues nosotros aquí en este continente. Y los comportamientos que hoy se reflejan y que nos preocupan mucho están ligados a la ansiedad, al estrés, a la depresión, a la ideación suicida, al suicidio, a la competencia a ultranza y arrasando con el otro. De eso, ¿qué podríamos decir? Porque las cifras que hoy se enarbolan son definitivamente muy preocupantes para una cultura como la nuestra, que está tratando de emerger, pero que se encuentra con esa realidad y unos comportamientos que seguramente no se están ayudando a involucionar. Tremendamente preocupantes, Osvaldo. Por lo menos 6 de cada 10 personas en Colombia relatan que en algún momento de su vida han atravesado por un momento de ansiedad o depresión. Pero eso no es lo más preocupante. Lo más preocupante es que no han podido tener acceso a servicios de salud especializados que les permitan poder tratar esas dificultades a las que se están enfrentando. Es decir, se quedan de alguna forma echados a su suerte. Entonces, pues por un lado, eso es tremendamente preocupante, pero lo otro es que creo que, bueno, y acá vuelve nuevamente un poco el tema de psicología y economía, es distinto hablar de salud mental en países donde hay más bienestar social, donde hay más desarrollo económico, que en países donde las personas tienen que vérselas todos los días con qué es lo que van a mercar, con qué van a pagar el colegio de sus hijos, la deuda del banco los tiene agobiados. Entonces, no podemos decir, a pesar de que, por supuesto, desde nuestra particularidad, desde nuestra fuerza interior podemos construir muchas cosas, el entorno también influye. Recuerdo a Daniel Kahneman, psicólogo y premio Nobel de Economía, que él decía que el dinero no compraba la felicidad, pero que la falta de dinero sí nos podía hacer muy infelices. Entonces, claro, en países... Mi mamá tiene una frase parecida. Sí, ¿qué dice la frase de su mamá? Esas frases coloquiales. El dinero no lo es todo, pero sí quita un poquito los nervios. Uy, sí, tiene toda la razón la mamá y tiene toda la razón Kahneman. Sí, es decir, si vivimos en unos entornos donde la mayoría de la gente está preocupada todos los días por qué es lo que va a hacer mañana para pagar sus deudas y no sabe si dentro de 2 o 3 meses va a tener trabajo, la salud mental es distinta. Si eso no fuera así, ¿ves? Porque algunas personas me dirán, no, uno puede ser igualmente feliz en cualquier país del mundo y es algo que parte del interior, y tienen parte de razón, pero parte, porque es que la otra razón creo que también habría que tratar de estudiarla acá un poco a profundidad, y es la mayoría de los inmigrantes hacia dónde van, hacia los países buscando que tienen, opciones. Claro, que tienen más opciones, más posibilidades, o hacia países que tienen menos. Es decir, el crecimiento económico no lo es todo, que son los números, el desarrollo económico tampoco lo es todo, que es el impacto que tiene la economía sobre el bienestar de la población, pero sí influyen tremendamente. Entonces, en la medida en que podamos tener un país con un mejor desarrollo económico, creo yo que podemos también tener una población que pueda hacer realidad más fácil su proyecto de vida. Todos tenemos proyectos de vida distintos, pero para poder hacer realidad la mayoría de esos proyectos de vida necesitamos recursos. Y en la medida en que tengamos esos recursos, pues se vuelve más fácil. Y en la medida en que se vuelva más sencillo eso, pues tenemos como un horizonte que se nos abre, no que se nos cierra, y hablar de salud mental, entonces también se vuelve otra cosa distinta a lo que hacemos acá todos los días, que es un poco como apagar incendios en vez de ocuparnos de lo importante. Pero es que no tenemos otra forma, tenemos que ocuparnos de lo urgente, de apagar incendios, porque es lo que tenemos, necesitamos el día a día, no podemos pensar en 3, 4 meses, 2, 3 años a futuro, que es lo que hacen verdaderamente los países desarrollados, que pueden hacer planes de largo plazo, pero es porque pueden pensar en el largo plazo. Nosotros todavía no podemos hacer eso. Y hay una paradoja, Carlos, que yo me encuentro
En nuestros canales hablamos mucho de 7 verticales de la salud, que están íntimamente y estrechamente relacionadas. Salud física, salud mental, salud emocional, salud espiritual, salud socioambiental, salud financiera, salud laboral. Esas cosas no se pueden despegar. Si yo tengo un problema económico, va a afectar mi salud física, mi salud mental, mi salud emocional, mi salud espiritual. Y así podríamos coger a cualquiera de esas ramas. Todo está conectado. Todo está conectado. ¿Por qué no nos enseñaron salud financiera en primaria, en bachillerato? Y pensamos que eso de las finanzas no tenía nada que ver con la vida ni con la salud, sino que era un aditamento, sabiendo que está ligado a la supervivencia en primera instancia y al bienestar. Sí, yo trabajé un tiempo en Teleantioquia. Cada vez que aparecía por allá algún secretario de educación hablando de los cursos nuevos que iban a abrir para los estudiantes en Medellín o en Antioquia, una de mis preguntas siempre tenía que ver en, bueno, ¿y va a haber un curso de salud financiera, de finanzas? Porque creo que la forma en que nos relacionamos con el dinero también es una forma de salud. Es decir, la manera en que podemos estructurar, por ejemplo, el dinero que nos ingresa y el dinero que tenemos que pagar, casi nunca nos lo han enseñado. Eso lo dan como por hecho, como, no, usted sabe eso son sumas y restas y listo. No, eso no son sumas y restas y listo. Y creo que muchos de los problemas adicionales a los problemas que tenemos en términos ambientales y en términos sociales tienen que ver también con que no sabemos cómo administrar el dinero. Es decir, nos basamos en decisiones básicamente impulsivas, casi como si fuéramos un niño, ¿sí? Cuando Piaget habla de las etapas del desarrollo, en una de esas etapas del desarrollo uno ve claramente que los niños no son capaces de pensar, de postergar la gratificación. Hay por ahí una prueba muy popular que se llama la prueba del masmelo, que a lo mejor has hablado de ella en alguno de los capítulos, que es que a unos niños de entre 3 y 5 años les ponen un masmelo y les dicen, te voy a dejar este masmelo, si me esperas un rato y no te lo comes, yo vengo y te regalo otro masmelo, ¿sí? Si eres capaz de esperar un rato. Se los ponen a los niños, algunos niños se acercan al masmelo, se dan la vuelta, unos lo arañan, otros se lo comen, otros esperan. Entonces, el comportamiento de los adultos a veces se parece, y uno cree que es muy distinto al de los niños, se parece al de esos niños. No son capaces o no somos capaces de postergar la gratificación. Y no somos capaces porque no nos han enseñado, nos tienen que enseñar finanzas. Yo creo que en el mundo contemporáneo no saber idiomas o no saber finanzas es ser un analfabeta. Entonces, la salud financiera tiene que ver todo con la salud mental. Total. Y volviendo a la salud mental, los niveles de estrés que hoy estamos viviendo, 7 de cada 10 personas que trabajan manifiestan tener estrés laboral, síndrome de burnout. Eso, ¿cómo se lee en esta sociedad? Y no es propio solamente del mundo occidental. Hoy los japoneses están admitiendo que es una pandemia con la que tienen que enfrentarse. ¿Cómo explicar ese tipo de asuntos que nos ocurren y los comportamientos derivados de esos niveles de estrés y cómo afecta, pues obviamente, todos los ámbitos de la salud de una persona, de una comunidad? Y yo creo que en el caso nuestro, en el caso particular de los colombianos, tiene que ver también mucho el no saber discutir tranquilamente, el no saber tramitar las diferencias en medio de lo que puede ser incluso una confrontación verbal o, yendo más allá, una demanda judicial, pero pudiendo mantener esas dificultades y esas, digamos, válvulas de escape dentro de los conductos habituales. Hace muchos días una amiga que venía de Rusia me decía algo que me dejó pensando. Ella me decía, yo aterricé en Colombia hace un mes y no los veo a ustedes discutir. Yo en casi todos los países del mundo veo a la gente discutir en la calle, es decir, gritar, alegar, manotear, pegar un puño en la mesa. Y yo me quedé pensando,
Y yo dije, sí, yo creo que en Colombia nos pasa eso, no discutimos casi. Y creo que no discutimos casi, Osvaldo, porque es como si no fuéramos capaces de ir escalando el conflicto de forma paulatina. Es como si pasáramos del nivel 1 al nivel 10 en 5 segundos. En todo el mundo la gente puede ir pasando del nivel 1 al 2, al 3, sin tener que llegar al nivel 10. Pero acá es casi como, si voy a hacer un reclamo por una pequeña cosa, esto puede terminar en una confrontación física. Y no se trata de eso, se trata de que podamos incluso pelear sin problema. Entonces, eso no pasa acá. Pero volvamos al tema del estrés y de la ansiedad, no solo en Colombia, sino también en el mundo. Y es que creo que la velocidad a la que se mueve el mundo contemporáneo no está en sincronía con la velocidad con la que se mueve nuestro organismo y nuestra naturaleza humana. Con la forma humana. como procesamos nosotros. Sí, es decir, lo que ha esculpido tanto nuestro psiquismo como nuestra fisiología son procesos que requieren tiempo, que requieren espacio. Pero el mundo de hoy es un mundo que avanza, bueno, como diría la canción de Miguel Bosé, a la velocidad del rayo. Entonces, el avance de ese mundo a la velocidad del rayo también nos lleva permanentemente a que esa fisiología que está programada para unos niveles de desarrollo de las circunstancias mucho más lenta, se vea todo el tiempo desbordada y activada sin necesidad. Es como si nos estuviéramos jugando la vida todos los días, todo el tiempo, ante la demanda de un jefe para que terminemos el trabajo, o ante la demanda de una autoridad policial en la calle. Es como si esas cosas se nos convirtieran en un mundo, y realmente no deberían ser un mundo, no deberían ser un mundo, deberíamos poder también asumirlas con mayor tranquilidad, pero no es así. Entonces mantenemos ese sistema de alerta todo el tiempo disparado, entonces eso, pues claro, genera estrés, genera dificultades en el sueño, genera ansiedad, y a la vuelta de unos años genera un montón de problemas de salud, tanto física como mental. En un mundo volátil, en un mundo muy incierto, de una velocidad de cambio, como ya lo anotabas, gigante, los escenarios VUCA, de los que hablamos en la academia, que tienen una permanencia en el cambio abrupto. Hoy seguramente nos encontramos con menos factores protectores, menos mecanismos de defensa para poder esa evolución que están teniendo las cosas, poderlas admitir como parte de esa resiliencia que podríamos estar generando y buscando, pero ahí yo creo que nos encontramos con menos factores protectores. Cierto, esa variabilidad, esa incertidumbre, creo que se acrecientan en el mundo de hoy. En el mundo de nuestros antepasados, pues seguramente vivíamos dentro de unas tribus y unas comunidades con las que podíamos tramitar parte de esas angustias, conversarlas. Puede ser que también hubiera mucha incertidumbre, pero no la sentíamos tanto como hoy. En el mundo de hoy, por esa velocidad, se vuelve supremamente evidente. Bueno, además vivíamos en unos espacios donde nos enterábamos de muy poco de lo que pasaba al otro lado del mundo. Era lo que sucedía como en nuestra parroquia. La información era menor. Claro, hoy nos enteramos de todas las situaciones dramáticas que suceden en todos los rincones del mundo, con el problema adicional de que esas situaciones dramáticas son mucho más vendedoras en las redes sociales, y no porque sea culpa de las redes sociales, porque lo que hace finalmente el algoritmo es premiar aquello para lo que naturalmente ya tenemos una predisposición. Total. Pero como aparece ese contenido y lo estamos viendo de forma permanente, es como si estuviéramos viviendo permanentemente también todas esas angustias de todo el mundo. Eso no nos sucedía antes. Hablando de factores protectores, Osvaldo, recordaba en estos días un estudio que hacían de por qué las personas que vivían en Italia, cerca del Mediterráneo, tenían una mayor longevidad, una mayor expectativa de vida, y cuando van e investigan la dieta, entonces dicen, ve, ¿qué será? ¿Será que es el vino? ¿Será que es el pescado? ¿Será que son las ostras? Cualquier cosa. El único factor realmente significativo que han visto en todas estas investigaciones, al menos hasta ahora, es la posibilidad de compartir con otros.
es decir, de tener Redes, amigos, compañeros, redes de apoyo. ¿Sí? Redes de apoyo. Que yo mientras estoy pasando por una dificultad, la puedo conversar con alguien y me dice, ve, yo he pasado por algo parecido y esto es lo que me sucede. El mundo de hoy se ha vuelto también un mundo muy individualista, donde casi que el contacto con otros es un artificio a través de los medios digitales, pero el contacto personal ha perdido mucho valor, y ese contacto personal de ver cómo el otro gesticula, cuál es su tono de voz, cómo se mueve, ha sido moldeado por cientos de miles de años de evolución y lo estamos borrando de un tajo a través del mundo digital. Entonces, creo que nos hace falta un poco más de contacto social, hablando de amigos de otras partes, para tomar un poco como de distancia y ver la perspectiva. Otro amigo de Argentina me decía, ustedes me parecen muy curiosos en el caso de Colombia, porque yo veo que solo salen con los amigos el viernes o el fin de semana. Es como si tuvieran prohibido salir en semana con los amigos. Para nosotros en Argentina es una parte fundamental del día a día, del trabajo. Es como otra cosa pendiente que hay que hacer hoy, es estar con los amigos, salir a tomarme una cerveza con los amigos. Nosotros como que no pensamos en eso, ¿no? Como compartir con los que están al lado, la familia, los amigos, es solo del fin de semana. Mientras sea semana, tenemos que estar juiciosos trabajando. Y puede ser que sea importante estar juiciosos trabajando, pero que también parte de la vida es poder compartir con otros homines sapientes, ¿no? Con otros congéneres. Y para acabar de ajustar, la tecnología actual nos está distanciando cada vez más, porque cada uno está tratando de entrar en contacto con esos dispositivos y cada vez hablamos menos, cada vez hay menos espacio para la palabra, para la conversación. Recordamos el Mundial de Fútbol pasado, se tenían que poner bancas en los parques para que las personas tuvieran con quién conversar en esos puntos, porque cada vez conversamos menos, cada vez estamos más metidos en el computador, en la tablet, en el celular, y cada vez menos en contacto con la otra persona, a pesar de que está ahí, al pie. Sí. Eso cómo lo podemos ver, y más adelante nos tendríamos que preguntar, ¿y eso cómo lo podemos ir interviniendo? Es como si estuviéramos encapsulados, ¿no? Sí. Pensémoslo de esta forma, es que además se ha vuelto muy escaso el espacio público donde las personas puedan compartir. Casi que el espacio público, por definición, ahora se ha vuelto el centro comercial. Pero entonces, ¿qué pasa con las personas que no quieren o no pueden ir al centro comercial? ¿Dónde están esos espacios para poder recrearse, divertirse? Justamente en estos días estaba yo en el Parque Gabriel García Márquez, donde queda la sede de Telemedellín, un fin de semana, y eso estaba lleno de gente. Y estaban celebrando cumpleaños y estaban todos los niños corriendo. Me parecía una imagen maravillosa. Y yo pensaba, ¿por qué no tenemos más espacios así? ¿Por qué son tan escasos? ¿Por qué las personas tienen que venir? Porque se notaba que venían de otros barrios de la ciudad que estaban muy lejos a estos espacios, porque es que no hay dónde compartir. Entonces creo que también tienen que haber políticas públicas que permitan que esos espacios se generen, porque pues si le dejamos eso solamente a los constructores, pues los constructores van a hacer sus urbanizaciones y sus cosas, pues qué es lo que tienen que hacer. Ellos no están ni facultados ni deben ser los constructores de los espacios y del urbanismo de la ciudad, pero desde los gobiernos sí se tiene que hacer algo para poder generar unos ambientes mejores, ¿no? Que impacten la salud física y la salud mental de las personas a través del contacto personal. Creo que estamos perdiendo ese contacto y como que no nos damos cuenta, ¿no? Uno puede estar perfectamente una semana casi que sin tener contacto con otro amigo o con un compañero. Estamos en unos cubículos, nos paramos de los cubículos y también vamos a almorzar en una mesita chiquita donde solamente estamos nosotros. Hay otros países donde las mesas son gigantes, es decir, usted se tiene que sentar con un desconocido en la mesa, porque si no se queda sin mesa. No, nosotros acá tenemos mesas cada vez más chiquitas, bajamos en el ascensor, nos subimos en una cápsula que es el carro, entramos a la unidad residencial, subimos por un ascensor y volvemos a estar en la casa, dormimos y se repite el ciclo al otro día. Y el contacto se vuelve netamente digital. Y no estoy diciendo que el contacto digital no sea importante, es importante, pero es una herramienta. Claro. Es una herramienta, porque por el otro lado tiene que seguir existiendo el contacto físico.
cientos, como estamos diciendo, cientos de miles de años de evolución nos han moldeado para valorar ese contacto físico. Eso no va a desaparecer de la noche a la mañana. Puede ser que en algún momento ya no lo necesitemos tan acuciosamente como ahora, pero hoy todavía debería ser parte fundamental de nuestra vida diaria. Seguramente la tecnología y todo lo que hay detrás de redes neuronales nos va a llevar a otra expansión cerebral y todas las cosas, pero no nos podemos olvidar que fundamentalmente el peso y el crecimiento del cerebro se ha dado en virtud de que es un órgano social y que se ha construido es en relación con las otras personas, con los otros seres humanos y con la naturaleza y con los animales, y eso no debería olvidarse porque estamos perdiendo esa dimensión existencial que es tan fundamental para el crecimiento de las personas. Incluso una de las razones que llevó a que Laura, mi esposa, y yo decidiéramos pasarnos de vivir en una finquita que habitábamos en el municipio del Retiro a Envigado era la socialización de Cristóbal. Nosotros tenemos pues un hijo que va a cumplir 4 años y pues en la finca estaba el contacto con los animales, pero no había el contacto con los otros niños tan fácilmente, pues y tener que estar tomando un carro para ir a cualquier municipio a encontrarse con un amiguito no tiene mucho sentido cuando usted puede vivir en una unidad residencial donde hay un montón de niños y donde puede compartir y además desarrollar su inteligencia, porque no es igual la inteligencia de un niño que solo vive con sus papás a la inteligencia de un niño que está en contacto permanente con otros niños. Incluso, Osvaldo, eso se ve en los animales. Yo recuerdo mucho a Edward Punset, que era un divulgador científico español. Él tenía un programa que me gustaba mucho. Era como la versión de Cosmos de Carl Sagan, pero en español, que se llamaba Redes para la Ciencia. Y en uno de esos capítulos, Edward Punset contaba que nuestros animales domésticos, es decir, perros y gatos, básicamente, tenían un nivel de inteligencia mayor a la mayoría de los otros animales, por ejemplo, de la granja, por el contacto permanente con los seres humanos. Es decir, eso les implicaba un reto en términos cerebrales de para evolución. estar, claro, modificando sus comportamientos y tratando de interpretar qué era lo que estaba buscando en ese momento el ser humano con el que estaba compartiendo y a su vez nosotros con los animales, de tal forma que esa interacción es fundamental. Claro. Es fundamental para la salud mental y para el desarrollo de la inteligencia. Steven Pinker tiene un libro que se llama Racionalidad. Creo que tendrá algo así como 5 o 4 años de haber sido lanzado. Y uno de los postulados fundamentales de Pinker en racionalidad es: nadie tiene la racionalidad de forma individual. La racionalidad es una construcción humana. Claro. Es una construcción que hacemos entre todos como humanidad, y eso es lo que nos ha permitido los avances. Solo pensemos en una cosa, Osvaldo. Supongamos por algún momento que llega un cataclismo nuclear y cualquiera de nosotros queda vivo. Pero queda vivo y ¿qué puede hacer? Es decir, no sabemos cómo fabricar una bombilla, cómo programar un computador, cómo hacer un piano, cómo hacer un micrófono. Es decir, nuestras capacidades realmente son muy limitadas. Muy limitadas. Lo que nos permite, de alguna forma, poder estar en la situación que estamos en este momento como humanidad es el trabajo de todos juntos. Total. Todos juntos. Si no es así, pues estamos en el ostracismo, en la oscuridad, estamos en la muerte. Bueno, tendremos que pasar del diagnóstico a qué vamos a hacer con toda esta realidad que estamos viviendo, pero te quiero poner otro puntico del diagnóstico, porque has mencionado las zonas azules de alta longevidad en el mundo, que tiene una característica muy importante y es la relación con las demás personas, redes familiares y sociales muy activas, comunitarias muy activas. Pero también tienen otro punto en común todas esas zonas azules, todas esas zonas de alta longevidad, y se llama propósito, sentido de vida. ¿Por qué me levanto todas las mañanas? En Japón, Ikigai lo denominan. ¿No será que la pérdida del sentido de la vida, del propósito de la vida, es causa y es consecuencia a la vez de todo esto que hemos dibujado? Sí, estaba pensando en Viktor Frankl y su famoso libro de El hombre en busca de sentido. Y digámoslo de esta manera, pues para hacer acá un spoiler de los que no se han leído el libro, ¿no? Él estuvo en un campo de concentración nazi y él dice:
las personas que lográbamos sobrevivir éramos personas que pensábamos que íbamos a salir de ahí y que íbamos a hacer algo con nuestra vida. Es decir, había un sentido para ese sufrimiento. Es decir, yo puedo aceptar este sufrimiento, que es una cosa tremendamente horrible para cualquier ser humano, pero lo puedo aceptar porque sé que hay un mañana y tengo un propósito. Lo que va a venir es mejor que lo que estoy viviendo hoy, ¿sí? Y eso de alguna forma permitía que hubiera una luz de esperanza, una luz al final del túnel. Claro, ese significado, ese sentido de vida, digamos que es la estructura básica sobre la que se construye buena parte del psiquismo. Y ese sentido tal vez no es más que un buen argumento. Y hay muchos argumentos en la vida, muchos argumentos que uno se puede plantear, pero hay que tener uno. Y hay que tener uno para tratar de darle sentido a lo que puede no tenerlo, ¿no? Jean-Paul Sartre, uno de los padres del existencialismo, decía que la vida no tenía sentido, pero que realmente lo que nos correspondía como seres humanos era darle ese sentido, inventarnos ese argumento para que la vida tenga un propósito. Porque en la medida que la vida tiene un propósito, nuestro cerebro también es capaz como de enfocarse en qué es lo que necesita para lograr ese propósito, y todos los días no son simplemente un día más, sino que son un día que nos puede aportar algo a ese propósito que tenemos. Entonces, el sentido de vida es fundamental y creo que tampoco nos lo han enseñado en el colegio. No se trabaja. Nos han dicho un poco que hay que darle sentido a la vida a través de la religión, ¿sí? En los colegios que son de corte religioso, como sucedió en el mío. Pero hablar de que hay que darle un sentido a la vida, que de hecho puede ser una cosa que vaya más allá y que esté como conectada con la espiritualidad, que no es lo mismo que la religión, ¿no? Como pensar en la trascendencia que le podemos asignar a este breve instante que tenemos de conciencia en la infinitud del tiempo y del universo, ¿no? Como, ¿qué hago yo con este parpadeo que me ha sido dado en la vida para poder disfrutarlo y aportar algo? Creo que esa es una pregunta que nos deberíamos hacer todos, Claro. que no tiene una respuesta fácil, pero que vale la pena estarla buscando. Y que son de esas respuestas que también surgen si lo trabajamos colectivamente. Eso no surge de la individualidad, eso surge en relación con los otros. Claro, y de la importancia de decir, bueno, esto tiene sentido también en la medida en que yo pueda ayudar, y además en el sentido de que los otros me puedan ayudar también a mí. Como tratemos de darle sentido a esto como comunidad. Usted tendrá un sentido particular que es importante, pero también como comunidad tenemos un sentido y una forma de abordar los problemas, las angustias, las tristezas para poder seguir adelante. Que creo que en ese aspecto Colombia ha tenido la capacidad de sobreponerse a épocas muy difíciles y lo ha hecho en términos sociales, en términos generales. Nos falta mucho, pero de alguna manera hemos ido dando pasos y nos hemos dado cuenta de que no podemos avanzar si no estamos juntos. De acuerdo. Coevolucionamos. Coevolucionamos. No lo podemos hacer. Por más que intentemos en forma individual, de pronto hay algo de progreso, pero finalmente se completa es en la relación con todo lo existente, con todo lo que nos rodea. Así es, y de hecho también cuando hablamos de mercado, finalmente a veces esa palabra que se sataniza tanto, realmente el mercado lo que es la suma de un montón de intenciones de las personas, ¿sí? Y en las intenciones de las personas y en ese intercambio permanente entre todos es donde van emergiendo nuevas ideas y nuevas posibilidades. De ahí la importancia entonces también de sistemas abiertos, ¿sí? Como sistemas que posibiliten que la gente pueda tener su iniciativa y en esa iniciativa pueda desarrollar su vida. No sistemas cerrados que creen que desde un gobierno central se puede planificar todo, porque eso también genera unas angustias adicionales en términos de salud mental, y es el verse permanentemente custodiado, revisado, investigado, vigilado por un régimen que hace que lo que en principio podría parecer una enfermedad mental, como la esquizofrenia paranoide, sea una realidad en algunos países. De acuerdo. Bueno,
Pero como no se trata solamente de mirar problemas, vamos pasando a abordar pistas, porque aquí las personas que nos están escuchando y nos están viendo, lo que están seguramente esperando es que brindemos pistas para salir de una problemática tan profunda como la salud mental, como ese problema de la falta de la relación con el otro y con todo lo vivo, con todo lo que se mueve. ¿Cómo abordarías tú hoy por hoy eso del estrés que estamos viviendo, percibiendo, la ansiedad, la depresión? ¿Qué propuestas concretas podríamos albergar con tal de brindar luces a todas las personas que seguramente están atrapadas? Sí, hay unos factores externos que son de los que hemos conversado, sobre los cuales no tenemos manejo. Bueno, tenemos manejo de alguna forma a través del voto a la hora de elegir a nuestros gobernantes, pero la mayoría de los factores que podemos modificar son factores internos, ¿sí? Y en ese sentido, creo que se ha menospreciado mucho uno de los antidepresivos más potentes que hay, que es el ejercicio, que es el deporte, que es la recreación. Casi que estamos maniatados todo el tiempo a los dispositivos electrónicos y a las pantallas y perdemos de vista lo importante que es salir a dar una caminada, ¿sí? Entonces, creo que por ese lado hay una cosa importante. Otro tiene que ver con la alimentación. Creo que hemos dejado muy de lado el tema de la alimentación. La alimentación es fundamental también para tener un cuerpo sano que permita tener una mente sana. Los griegos eran muy claros en eso, ¿no? Cuerpo sano, mente sana. Y lo otro, creo que tiene que ver con, y lo estábamos diciendo al principio, con esa autorresponsabilidad, con sabernos responsables de nosotros mismos y en ese sentido también aprender a querernos a nosotros mismos. Estábamos diciendo que solíamos ser unos pueblos con muy baja autoestima. Creo que tenemos que empezar por querernos a nosotros mismos. Y para empezar a querernos a nosotros mismos tenemos que ser buenos amigos, hablando de amistad y de comunidad, tenemos que empezar primero por ser buenos amigos de nosotros, ¿sí? Querernos a nosotros mismos, hacer cosas para que nosotros estemos mejor. Generalmente nos maltratamos mucho. Ay, yo sí soy pendejo con esto, mire esta otra cosa que hago. Ah, claro, por eso es que mi esposa me dice eso, por eso es que mi jefe me trata así. No, creo que se trata de aprender a querernos, a tener, bueno, es una palabra para tomar con pinzas, pero creo que la palabra dignidad es importante, ¿no? Como aprender a vivir con dignidad, ¿sí? Y el primer paso hacia la dignidad es el amor propio, ¿sí? Y en la medida que hay amor propio, podemos alimentarnos bien, podemos educarnos bien, podemos leer más y de hecho podemos querer más a nuestra comunidad. Eso como por ese aspecto. Ya lo otro tendrá que ver, como estamos diciendo, con que tengamos unos espacios y unas connotaciones sociales que permitan también el desarrollo de esas potencialidades. Pero en principio, lo que nos corresponde a nosotros, sobre lo que tenemos injerencia, sobre lo que tenemos responsabilidad, tiene que ver básicamente con cuidarnos a nosotros mismos en principio para poder estar mejor. Y cuando nos sentimos mal, que podamos alzar la mano y también tener la humildad de decir, necesito ayuda. Necesito ayuda. Necesito ayuda, psicólogo ayúdeme, psiquiatra ayúdeme, médico ayúdeme, amigos, familia ayúdenme. Pasar de la víctima, de ser víctimas a ser protagonistas no es fácil. Nada fácil. Cuando uno pierde la estima, seguramente está muy cerquita a vivir victimizándose. ¿Cómo pasar de esa condición de víctima a la condición de protagonista, esgrimiendo, digamos, aquellos elementos que pueden estar en las manos de cada uno? Porque también podría haber elementos que ayuden en el entorno, en el contexto, pero ¿qué está en nuestras manos para pasar de esa condición de víctima a la condición de protagonista? Además, la condición de víctima tiene otro problema adicional, Osvaldo, y es que tiende a retroalimentarse. Es decir, cuando yo me hago la víctima, muchas veces lo que genero en el entorno es consideración y conmiseración. Lástima. Y eso a su vez entonces alimenta mi condición de víctima. Correcto. Para romper ese círculo vicioso, lo que plantea la psicología es una solución muy sencilla, pero muy difícil, que es tomar conciencia de eso. Es decir, tomar conciencia de que me estoy haciendo la víctima y que tengo que cambiarlo para poder modificar lo que está sucediendo. Pero eso se dice, hacerlo es otra cosa, ¿no? Y por eso la terapia psicológica
implica tiempo, implica paciencia, implica recaídas, ¿no? Donde uno dice, no, esto no está sirviendo para nada. Como cuando uno va al gimnasio, ¿no? Y uno dice, llevo 3 meses acá y la barriga sigue, ¿no? Pero es que hay que seguir pedaleando. Y entonces, en la medida en que seguimos pedaleando, que seguimos con una técnica que es muy vieja, que es de la filosofía, y es tratar de reflexionar sobre el sentido de la vida por un lado, pero también sobre qué es lo que nos está pasando y qué podemos hacer al respecto. Es decir, eliminar ese loop continuo en el que vivimos por no estar pensando, vivimos casi siempre como en piloto automático. En rumiación. Sí. Desactivar el piloto automático de vez en cuando para pensar algunas cosas y decir, bueno, esto no está saliendo como a mí me parece, esto no está saliendo bien, tengo que hacer algo para cambiarlo, porque si sigo haciendo lo mismo, pues el resultado va a seguir siendo el mismo. Hay que cambiar. Y hay que empezar a cambiar por cualquier parte, pero empezar a cambiar. Y esa desactivación del piloto automático, a la que estamos llamados todos, porque rumiamos permanentemente, vamos al pasado, estamos pendientes del futuro que todavía no estamos viviendo y mientras tanto nos estamos perdiendo de vivir el presente. Yo creo que ahí podemos hacer muchas cosas en el sentido de permanecer atados a lo que está pasando en este momento. Si estoy escuchando este podcast, es solamente escuchando este podcast y no paralelamente haciendo otra cosa. El aquí y el ahora. El aquí y el ahora. Yo creo que eso es fundamental. Sí. Dicen que el presente se llama presente porque es un regalo, es un presente. Es un presente. El aquí y el ahora es lo que tenemos, porque lo que sucedió ya no lo podemos cambiar y lo que va a suceder es incierto, no sabemos qué es lo que va a pasar, de tal forma que lo único que tenemos es el hoy, pero una de las grandes ventajas evolutivas del ser humano se vuelve en su contra, que es la imaginación. Es decir, la capacidad de imaginar escenarios, de alguna forma, es una de las ventajas evolutivas que nos ha traído hasta hoy, porque fuimos capaces de prever algunas de las situaciones que iban a suceder y prepararnos para eso. Entonces, esa herramienta fue fundamental, pero esa herramienta también actúa para llevarnos a escenarios que no existen. Claro. ¿Sí? Entonces, volvemos al punto de tomar conciencia, claro, de darse cuenta. Darse cuenta y además y de vivir lo que tenemos hoy. De 100 pensamientos que tenemos en el día sobre posibles dificultades que vamos a enfrentar, no se vuelven en realidad ni siquiera 5. Sí. Es decir, el 95% nunca suceden, pero todo el tiempo estamos preparándonos para esos que nunca suceden. Que nunca sucede. Y ahí nos quedamos enredados todo el tiempo. Parte de la vida. Bueno, y yo creería que otra cosa que la hemos mencionado ahí de tajo es la posibilidad de entrar en relación con esos otros seres vivos. Tú te has dedicado a hablar de bienestar animal. ¿Por qué llegaste allá? Eso hace parte de tu, digamos, de tu paradigma en la psicología, de la relación. ¿Cómo llegaste a ese mundo? Porque yo creo que ahí hay también oportunidades en esa relación con estos otros seres vivos. Sí, tener un animal de compañía, un perro, un gato, te permite encontrar todos los días una forma de poder disipar el estrés, por ejemplo. ¿Sí? Pero la verdad, Osvaldo, yo no sé cómo llegué ahí. Yo recuerdo que cuando yo era niño, mi papá me regaló un perro, un pastor alemán, que además es una raza que me encanta, que se llamó Gamín. Y yo recuerdo vívidamente a Gamín. Y no sé por qué yo entendí que Gamín se alegraba y sufría como se alegraba y sufría una persona, pero que el tratamiento que tenía Gamín era totalmente distinto al de una persona. Es decir, como yo no entendía muy bien, bueno, y de hecho sigo sin entender muy bien, porque esa diferenciación que establecemos entre el trato para una especie y el trato para el resto de las especies, a pesar de que esas otras especies también tienen sistema nervioso, total, tienen dolor, tienen ansiedad, la oxitocina del perro es la misma oxitocina mía. Sí, entonces como una forma de poder como aminorar un poco ese sufrimiento que encontraba yo en muchos de los animales, terminé vinculado
a través de Doctor Pulgas, un proyecto que monté con unas amigas, en el tema de la etología y el comportamiento animal, como tratar de entender un poco mejor el comportamiento de los animales para poder darles un mejor trato. Y al tratar de entender también el comportamiento animal, uno se da cuenta de que la diferencia entre esos otros animales con los que compartimos espacio y nosotros no es una diferencia tajante, es una diferencia de grados, ¿sí? Es una diferencia de complejidad, pero no es una diferencia en términos de que eso es un universo distinto y el universo de los seres humanos es otra cosa. No, somos parte de lo mismo. Y creo que en ese sentido, y a propósito de la palabra dignidad, los animales merecen un trato más digno. Total, total. Yo creo que eso que nos ha ocurrido en los últimos años de un mayor aprecio por estas especies, yo creo que nos tiene que conducir a una relación distinta y seguramente está impactando nuestro cerebro y ya lo decíamos ahorita, está impactando también el cerebro de esos animales que en esa relación, en esa relación hay un crecimiento de ambos y eso es lo maravilloso y a veces lo perdemos. A veces tenemos esos animales de compañía, pero no los disfrutamos tanto, no les dedicamos tanto tiempo, nos estamos perdiendo ahí de una relación importante. Sí, no son un aditamento, un jarrón en la casa, no, son una especie viva y creo pues que en ese sentido implica una responsabilidad y el entendimiento del comportamiento nos permite identificar qué tan responsables somos sobre el bienestar de esos otros seres vivos con los que compartimos los espacios y que nos enriquecemos mutuamente, ¿sí? Ellos se enriquecen aprendiendo alrededor de la vida de los seres humanos y nosotros también como humanos nos enriquecemos alrededor de entender ese comportamiento y ver cómo impacta también saludablemente en nuestra vida. Ahora decíamos, por ejemplo, disminuyendo el estrés. Cuando yo acaricio a Lupe, mi perrita, con seguridad que disminuyen mis niveles de estrés. Yo tengo un día difícil, pero Lupe me mira y yo digo, bueno, esto no es tan grave, miremoslo como en otra perspectiva. Nosotros los seres humanos como que nos complicamos mucho la vida, a lo mejor la vida puede ser mucho más sencilla, mucho más simple. Sí, Tratemos de mirarla con más tranquilidad al menos. Con menos velocidad, sí, con menos compromisos, sí, con más encargo de sí mismo, la vida, disfrute. Sí, la vida posiblemente puede ser mucho más simple que la complejidad en la que la hemos convertido en los últimos años. Para Carlos, ¿qué es la trascendencia, qué es la espiritualidad? Ay, qué pregunta difícil, Osvaldo. Pero yo creo que es poder mirar que lo que nosotros hacemos tiene una repercusión no solo en nuestra vida en particular, sino en la vida del mundo. Y en la vida del mundo no solo de forma inmediata, sino también como en su historia. Y en ese sentido creo que la trascendencia es importante. Y la espiritualidad yo la asumo como el sabernos parte de algo que es más grande que nosotros. El saber que hacemos parte de algo que nos supera, que solo somos una pequeña parte, o bueno, un pequeño hilo de la tela que compromete a la vida en el planeta. Nosotros somos simplemente una franja de esa tela que compromete toda la vida en el planeta. Y a veces nos creemos como la tela completa, ¿no? Somos un hilo. El planeta puede vivir perfectamente sin nuestra especie, sin Homo sapiens. Uh-huh. Homo sapiens no puede vivirse en el planeta. Total. Estamos absolutamente conectados con todo y eso lo hemos ignorado permanentemente en grandes actos y en pequeños actos. Sí, y tal vez una consecuencia del mundo moderno sea eso, como nos hemos sobreespecializado, es decir, vivimos un mundo de una especialización tal en la que tenemos personajes que saben muy bien sobre el ventrículo derecho del corazón y no sé, pero no saben de nada más. Entonces es a veces como que perdieran de vista el panorama. Nos hemos enfocado en la hoja del árbol, en el nervio de la hoja, pero perdemos de vista el bosque. Entonces, en la medida en que solo vivimos en un mundo de especialistas y perdemos de lado la generalización, la polimatía, es decir, la capacidad de ver varios temas, creo que también perdemos de vista la capacidad de entender
que es que un sistema está afectando al otro. Es decir, no es el ojo el que le está fallando a usted, es todo un sistema que está fallando, que se representa en el daño que usted tiene en el ojo, pero no se va a resolver solamente con el oftalmólogo. Usted va a necesitar de otros médicos que puedan entender cómo funciona el sistema. Total. Cómo funciona la totalidad, porque esa particularidad está atada a ese sistema de relaciones. Bueno, Carlos, hemos hablado de estrés, de ansiedad, de depresión, hemos hablado de la condición humana actual, hemos hablado de cómo la tecnología nos está llevando a aislarnos, pero también hemos dado pistas muy importantes de cómo aproximarnos a entender el mundo de una manera distinta, la alimentación, el ejercicio, el mundo de acercarnos a nuevas relaciones, crear nuevas relaciones, expandir nuestro cerebro, encontrar un sentido de la vida, de lo que hacemos, preguntarnos a qué me levanto todos los días, qué le quiero dejar a este mundo. En el sentido de la trascendencia, de la relación con los animales, ahí también encontramos pistas para volver a encontrarnos y seguir apuntando a pasar pues de esa condición de víctimas a protagonistas. ¿Habría algo por agregar que no hayamos dicho y que la gente pudiera empezar a explorar? Seguramente deben haber muchas cosas para agregar a esta conversación tan interesante, Osvaldo. Pero digamos que en principio están dados como los puntos básicos para tratar de abordar el bienestar tanto en sentido social como en sentido individual. El punto central para develar aquí como el secreto del mago de la psicología tiene que ver con lo que hablábamos hace un momento, con vivir el presente y darse cuenta. ¿Sí? Son dos cosas muy importantes, es decir, tomar conciencia de lo que nos ha estado pasando y también saber que lo que tenemos es lo que tenemos hoy. Poder estar en consonancia, en sintonía con el momento presente, aquí haciendo este podcast, sabiendo de lo que estamos conversando. Y muchas veces como que perdemos esos de vista. Yo diría que el mensaje de fondo es como apaguemos el piloto automático de vez en cuando. Y pensemos, y démonos tiempo incluso para aburrirnos, porque en medio del aburrimiento nos damos cuenta de cosas en las que no pensamos por la velocidad a la que avanzamos todos los días. Porque hoy estamos sobresaturados de información, de redes sociales, de ladrones de la atención. Estamos saturados. Y estamos llamando la atención a desactivar ese piloto automático. Qué dificultad, qué tan difícil es, pero yo creo que reservarnos espacios de silencio, meditar, no hacer nada, aburrirse. Simplemente contemplar, la contemplación, mirar, observar, simplemente. Sí, tal vez hoy en día el recurso más escaso y más valioso en consecuencia sea la atención, porque hay un montón de ladrones de atención tratando de quitar, bueno, si uno tiene un celular están todas las aplicaciones sonando todo el tiempo, yo las desactivé todas las notificaciones, solo dejo que suene el teléfono, pero si no, incluso la aplicación le está diciendo, mire, usted no tiene las notificaciones activadas, ¿por qué? Actívelas por favor, porque saben que esa atención representa la vida de la aplicación. Pero no son solo las aplicaciones, es el trabajo, es el estudio, es la familia, todo eso requiere atención y es importante que se la pongamos, pero también requerimos atención sobre nosotros mismos. Total. Y en ese sentido, claro, la meditación, el poder quedarnos en blanco un momento, o como estoy diciendo, poder darnos tiempo para aburrirnos. Es decir, voy a estar una hora, así me aburra, sin entrar en contacto nuevamente con el celular y voy a desactivar el piloto automático. De hecho, voy a conectarme con esa tristeza a la que le he estado huyendo tanto tiempo. Poder asumir también la tristeza como un asunto natural dentro de la vida diaria, el sufrimiento como algo natural dentro de la vida diaria. Es como si tuviéramos que vivir todo el tiempo alegres, bien parecidos, para una fotografía de Instagram, ¿no? También la tristeza,
las dificultades, el sufrimiento hacen parte de nuestra vida y está bien, y es lo normal, y todos los seres humanos atravesamos esos caminos. Deberíamos darnos tiempo para saber que hay que atravesar por esos valles y que al final salimos fortalecidos porque hemos aprendido algo del proceso. Pero cuando cortamos esos procesos, cuando no vivimos esas dificultades, pues vuelve a aparecer lo que decíamos ahora al principio, la repetición. Volvemos y repetimos los mismos errores, las mismas dificultades, y nosotros no sabemos por qué pasa eso, lo llamamos destino, pero realmente es algo que podríamos cambiar perfectamente. Psicólogo, marketing digital, creador de empresas, asesor de empresas, docente, atento al bienestar animal, come libros. Sí, me encantan. Come libros. Sí. Y entonces me diste una noticia ahora antes de empezar aquí que me tiene dando vueltas en la cabeza. ¿Cómo una persona con esas características decide meterse en la política? Decide aspirar a llegar a uno de los órganos fundamentales del Estado, el Senado. ¿Qué le picó? ¿Qué bicho le picó tan raro que lo hace meterse por esos rumbos? Porque uno tiene la noción de que esa aspiración de lo político como el servicio fundamental a la sociedad, cada vez lo vemos más lejano. Carlos, ¿qué te picó? Yo creo que el bicho que me picó hace décadas. Sí, lo que pasa es que solo emergió la enfermedad durante este año con mi candidatura. Que conste que lo estás llamando enfermedad. Sí. Incluso estaba yo en Bogotá en la reunión del Nuevo Liberalismo, que es el partido por el que estoy aspirando al Senado de la República, y el veedor del partido se voltea y me dice: ustedes, los que están en política, son muy berracos. Esa fue la palabra que utilizó. ¿Cómo se someten a todas estas cosas? Y yo le dije, no nos tenga admiración, ténganos conmiseración. Ténganos conmiseración, porque es que realmente dentro de esto, sí, seguramente tiene que haber algo raro en términos psicológicos. Y yo lo dije muchas veces cuando participaba en programas de televisión o de radio hablando de análisis político, que el mundo de la política entraña unas dificultades que muchas veces uno no puede explicar racionalmente. Bueno, las explica racionalmente cuando va y busca los intereses particulares de los individuos que suelen participar en la política. Pero esa no es la idea, ¿no? La idea es poder trabajar alrededor de, algunos de estos temas que hemos conversado en el podcast, a partir del conocimiento y de ese bicho que, como estoy diciendo, me picó hace décadas, en el cual yo creo que lo que había de fondo era como una intención por poder modificar en la sociedad aquello que yo consideraba que no estaba bien. La política, de hecho, es una rama de la moral, ¿sí? Uh-huh. En el fondo, lo que tenemos todos los seres humanos cuando opinamos de política es un pensamiento moral, ¿sí? De lo que consideramos correcto o incorrecto, de lo que consideramos que es mejor para el mundo o no. Desde los principios liberales, lo que consideramos es que eso que es mejor o peor lo debería poder decidir cada persona y que la sociedad debería poder como construir o cultivar, abonar el terreno cultivar. Para que cada persona pueda desarrollarse. De ese ideal social. Claro, pueda desarrollar como ese sentido de vida dentro de la comunidad. Y cuando yo pensaba eso, que creo yo que era cuando estaba en el colegio, no sé, tal vez a principios de bachillerato, yo veía muchas cosas que me perturbaban y yo decía, ¿esto cómo se puede cambiar? ¿Esto cómo se puede cambiar? ¿Qué se puede hacer alrededor de estos abusos que veo todos los días? Y casi siempre mi respuesta estuvo alrededor de, es la política. Pero yo me negué durante mucho tiempo a la política. Cuando entré a estudiar publicidad, uno de los campos de acción que se me planteó era la propaganda, es decir, el marketing político. Yo dije, no, yo no quiero dedicar mi vida ni a la política, ni al marketing político, ni a la propaganda. Ese no es mi plan de vida. Sin embargo, yo luego
por cosas de la vida, terminé ayudando a un candidato a una alcaldía de un municipio del oriente antioqueño, y yo digo, aquí hay algo interesante que yo he encajonado, dejado en el ostracismo, y creo que vale la pena explorar. Y me dediqué a explorarlo inicialmente como asesor de campañas políticas, Hoy, pues doy un paso al frente y digo, voy a proponer aquello no que piensan los demás, sino que pienso yo. Así no tenga muchos aplausos o muchos likes o muchas reproducciones. Es una campaña sin miedo, porque de hecho, pues, si fuera una campaña con todo el cálculo político, no la habría hecho. El Senado de la República es un órgano que solo tiene 100 escaños, ¿sí? De hecho, para uno garantizar un cupo en el Senado de la República, tiene que tener 160.000 votos. Eso es una barbaridad. Eso es mucho. Es una barbaridad, ¿sí? Y ahí es cuando uno comienza a entender esos incentivos perversos que tiene la política. Y es que si usted necesita sacar tantos votos y usted está decidido a que va a ser, por ejemplo, senador, muchas veces usted está dispuesto a transar con fuerzas oscuras para poder llegar allá. Ese no es mi caso. Yo quiero como proponer lo que hay, así eso implica el riesgo de no llegar, ¿sí? Es decir, yo no estoy preocupado por eso, yo estoy preocupado por cuáles pueden ser las ideas que funcionan para que cambie, no dramáticamente, porque todos los cambios son paulatinos, como funciona un poco la evolución, pero para que cambie poco a poco la sociedad. En eso me metió Osvaldo esta vez y estoy pedaleando en su vida y con la lengua afuera. Pero bueno, aquí vamos con el número 92 de la coalición Ahora Colombia, cuesta arriba, esperando que llegue el 8 de marzo. Muy bien. Y yo te lo preguntaba un poquito, digamos, expectante y asombrado, porque ¿cómo abrirse espacio en medio de estos niveles de corrupción, de desprestigio de la clase política? ¿Cómo abrirse un espacio ahí? Sí, creo que la pregunta, Osvaldo, también podría ser, ¿cómo no abrirse un espacio ahí? ¿Cómo dejarle la política a esos que han ejercido la política todo el tiempo? ¿Cómo hacerle caso al miedo y decir, no vamos a participar porque eso es horrible? Y es horrible, y de hecho solo en la campaña ya lo he podido confirmar. Yo ya había asesorado campañas, pero no me había tocado en primera persona ver todas las intrigas, las dificultades, los obstáculos que te ponen para que te mantengas en el anonimato y no te conozcan, ¿sí? Pero ¿cómo no hacerlo? Porque es que como sociedad no podemos decidir no ser gobernados. No es que llegan las elecciones y si no vota la mayoría de la gente dicen, bueno, es que en Colombia o en el mundo es que esta gente no quiere ser gobernada, se quiere autogobernar, entonces dejemos de lado esto de las elecciones. No, alguien va a quedar y alguien va a ejercer el poder. Entonces, ¿cómo dejar que ese ejercicio del poder que es tan importante, tan fundamental, tan dramático, siga en manos de los que siempre lo han ejercido de forma abyecta y desalmada? Es verdad, alguien tiene que ocupar ese espacio y ojalá uno pudiera encontrarse cada vez más personas que de una manera sana, desprevenida, pero con todo el entusiasmo y con todo el convencimiento pudiera ayudar a transformar ese mundo de lo político que hoy lo vemos tan enredado, tan complejo, y que uno dice, cómo personas de ese nivel intelectual tuyo, de esas capacidades, aspira, pero también tienes razón. Entonces, si le dejamos el campo a los ineptos, a los que siguen haciendo lo mismo de siempre, entonces, ¿cuándo vendrá el cambio? ¿Cuándo será posible el cambio? Claro, y lo único que nos quedará entonces es la queja permanente, la angustia, la dificultad, es mire cómo estamos, y decimos, pero también estamos porque somos responsables de esto.
¿no? Como también salirnos de ese papel de víctimas, de, mire cómo nos gobiernan de mal. Y siempre es que ni siquiera nos tomamos el trabajo de estudiar un poco la hoja de vida de quienes van para el Congreso, la presidencia, la alcaldía, y votamos basado en el impulso inmediato de la emoción. Bueno, la consecuencia de eso es ser gobernados por los personajes que estamos siendo gobernados. De los temas que hemos tratado, ¿de cuáles de esos temas estarías en capacidad de que el primer día de ocupar esa silla en el Senado te tocara hablar? ¿De cuáles de esos temas serían los primeros de tu agenda allí en esos cuerpos colegiados? Yo creo que tenemos muchas dificultades en Colombia, pero creo que hay que arrancar en principio, Osvaldo, por la salud. De hecho, por dos cosas que empiezan por la salud y la seguridad. Y es que a veces también se asume como que la seguridad es un asunto de derecha. No, la seguridad no es ni de derecha ni de izquierda. Para uno poder habitar una sociedad como ciudadano, el primer principio, el principio más básico, es la seguridad, incluso en términos de salud mental. Pero también la salud. El sistema de salud en Colombia no ha sido el mejor sistema de salud del mundo, pero tampoco el peor. Creo que habíamos avanzado y necesitaba reformas, pero no necesitaba ser desfinanciado. Y bueno, el término que se utiliza hoy es el de chu, para hablar de el desmonte gradual del sistema de salud. Yo creo que no necesitaba ser desmontado, creo que necesitaba ser modificado. Y en ese sentido yo me considero como un reformista democrático. Nuestras instituciones no son perfectas, pero los cambios que requieren deben ser graduales, porque si esos cambios no son graduales, terminamos por implosionar la mayoría de esas instituciones y al final nos quedamos sin nada. De tal forma que un sistema de salud que había permitido que casi el 100% de los colombianos pudieran tener acceso, es un sistema de salud que valía la pena cuidar. De tal forma que creo que en lo primero que nos tenemos que enfocar cuando comience este nuevo gobierno va a ser en la salud y en la seguridad. En mi caso particular, el trabajo por el desarrollo económico, y hago énfasis en ese término, no es crecimiento económico, porque no se trata solo de números, sino de impacto de la economía en el bienestar de la población. Ese es el desarrollo económico, tiene que ver con que podamos desarrollarnos como país, tener mejores empresas, tener unos sistemas tributarios más sencillos, más flexibles, con menos cargas, que permitan que Colombia pase finalmente del subdesarrollo al desarrollo, porque en la medida en que tenemos desarrollo, tenemos ciudadanos que pueden desarrollar mejor su proyecto de vida y en consecuencia pueden tener mejor salud mental también. Me cuesta trabajo que Carlos esté siendo picado por la política, pero también entiendo que alguien tiene que ocupar estos espacios y qué bueno que los ocupen personas que han transitado por la academia, han tenido tantas oportunidades en la vida. Así es que yo te voy a desear el mejor de los éxitos y si llegas por allá, que no se te olvide este compromiso que acabas de formular. Desarrollo económico, salud, seguridad y que de pronto no te dejes desviar de esos caminos. Claro que sí. En San Ignacio había una frase que nos repetían mucho los jesuitas, se llama el magis ignaciano y dice ser más para servir mejor. Creo que de eso se trata, poder poner al servicio de la gente todo lo que hemos podido aprender y todo lo que hemos podido hacer. Eso esperamos, Carlos. Carlos, muchas gracias por habernos acompañado en este podcast. Yo creo que no va a ser el último. Ojalá te podamos volver a tener con tantas luces y con muy especial énfasis en eso que llamamos salud mental, en lo que estamos bastante preocupados hoy en nuestro país. Osvaldo, muchas gracias por la invitación y yo encantado de volver por acá. Gracias. Gracias a ustedes. Los esperamos en un nuevo episodio del podcast de salud de Osvaldo Restrepo.